si el Estado produce, y si el producto es esto que estamos diciendo, el Estado diseña productos, ¿no? Porque el tema del diseño de producto está muy ausente de las discusiones sobre las políticas públicas, ¿no? Todo el mundo da por descontado de que las empresas tienen que diseñar sus productos, ¿no? Y que los trabajan con los usuarios, y que, digo, cuando lanzan un nuevo software, ¿no? Lo ponen primero en una versión beta, como dicen, y después te piden a uno que contribuya para ir modificando y enriqueciendo el diseño del producto. Bueno, ¿pasa algo de esto en el Estado? ¿Hay diseño de productos o no lo hay? ¿Y qué significa que haya diseño? Esta es la pregunta que nos hacemos en esta parte. Y nuestra respuesta con Horacio es que sí, que el Estado diseña sus productos, en el Estado se diseñan sus productos, y eso es un proceso muy importante. Casi diríamos, diseñar una política es diseñar su producción, ¿no? Porque objetivos es fácil tenerlos, digamos. El tema es cómo logro que las conductas se modifiquen para que haya una modificación de la situación en el sentido de que los objetivos nos lo están planteando, ¿no? Esta filmina que tengo a continuación no es apta para esta hora, pero bueno, vamos a hacer lo posible. El proceso de diseño del producto es esta combinación entre ideas, normas y materialidad, ¿no? En primer lugar, ¿no? El producto del diseño es juntar determinadas cosas en un producto, en un servicio o en un bien que la política entrega, ¿no? Por ejemplo, quien se puso a diseñar la asignación universal por hijo dijo, bueno, vamos a combinar una transferencia con ciertas condiciones, ¿no? Para que llegue a todo el mundo de manera casi automática a través de una vía bancaria, de la vía bancaria de transferencia vía el sistema bancario a la cuenta de cada uno, ¿no? Primero ahí se combinó, ¿no? La transferencia con las condicionalidades, con el acceso universal. Se pedía que esto llegara a toda la gente, digamos, que no tenga trabajo formal, pueda acceder a esto. Incluso se lo pensó en las discusiones que había como la asignación por hijo que tienen los trabajadores formales para el sector informal, ¿no? Diciendo, bueno, no todos tienen la cobertura de los derechos que da acceso el mercado de trabajo formal, pero igual tienen que tener protección, ¿no? Entonces todas esas ideas fueron discutiéndose para conformar este producto, ¿no? No hay una persona que diseñe ese aparato, sino lo que hay, esos son procesos colectivos de aproximación en donde participan muchos a lo largo de la historia. ¿Quién diseñó la asignación universal por hijo? Y en realidad fueron varios experimentos que se hicieron. ¿Se acuerdan? Primero lo planteó un consejo social que se había reunido en donde estaba la iglesia, estaba ATE, que dijeron, bueno, a lo mejor este tipo de dispositivo aparece. Después entró en el debate en el Parlamento, el ARI en ese momento también lo planteó, y después surgió una oportunidad en donde apareció esa solución, ¿no? Pero entonces lo que hay es, los productos son movimientos, son jugadas que hace un determinado actor social, un conjunto de actores sociales, para resolver un problema, que empiezan a ver los resultados, las implicaciones y las posibilidades que ese producto tiene en relación con la situación. Yo me acuerdo, les voy a contar un ejemplo. Yo en el año 2005, más o menos, estábamos en el Ministerio de Trabajo. Yo ahí era subsecretario de Empleo. Yo. Y uno de los problemas que aparecía era que estaba, ¿se acuerdan? Todos deben acordarse, el plan Jefes y Jefas de Hogar, en el año 2002. Estamos reconstruyendo lo que pasó ahí en términos de diseño, aunque parezca raro, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Primero, crisis, 50%, arriba del 50% de pobreza, desempleo. Bueno, el desempleo llegaba al 20 y pico por ciento, ¿no? Bueno, una situación, todos se acuerdan o han escuchado de lo que fue esa crisis del 2001. Ahí. Una de las cosas que aparece es esto para poder contener esta situación lacerante, digamos, de explosión social y de pobreza. Frente a este problema se lanza un primer producto, ¿no? Que era una transferencia, en ese caso, con
una contraprestación. Se decía, yo te doy esto, pero vos tenés que cumplir una contraprestación que en general era algún trabajo comunitario, un trabajo en un lugar como beneficiario de plan. Ese producto implementado así tuvo algunos resultados, ¿no? Como por ejemplo, bueno, esto que digo yo, calmó un poquito el descontento social frente a una situación extrema, invivible. El resultado fue poder dar una asistencia a eso. Tenía algunas implicaciones, o sea, consecuencias no necesariamente queridas, ¿no? Vos decís queridas, discutamos cuáles, pero por ejemplo esta, de que producía situaciones de injusticia en el trabajo. Al principio 150 pesos eran más o menos algo de plata importante, pero con el tiempo 150 pesos terminó siendo nada. Entonces la posibilidad de pedir una contraprestación por 150 pesos en ese momento, que era muy bajo, era... Entonces las implicaciones son leídas por los gestores de la política, ¿no? Empiezan a decir, che, ¿es esto lo que queremos? Esto. Y aparte las posibilidades que esto brindaba, ¿no? Otro de los temas que había era que no se pagaba por banco, sino que se pagaba vía los municipios. Entonces había grandes procesos de pago, de selección de beneficiarios que eran muy discutidos por otros, etcétera, etcétera. O sea, cuando uno hace una jugada, un producto, empieza a ver los resultados, las consecuencias, las implicaciones, las posibilidades que abre o cierra este producto, ¿no? De lo que se trata es que los que lo hacen esta política empiezan a leer esto, empiezan a hacer apreciaciones sobre cómo funciona el producto, sobre qué ha pasado con el problema y sobre los resultados, implicaciones y posibilidades. Y para eso uno tiene como modelos que trae de otros lados para poder interpretar cómo se juzga esto, ¿no? Bueno, y frente a eso uno toma posición, y esa posición tiene que ver con los valores que uno trae, digamos, para juzgar y para analizar la realidad, ¿no? Nosotros me acuerdo que en ese momento lo que se estaba planteando era cómo todo el mundo estaba, yo digo, por lo menos era mi posición en ese momento, agradecido al Plan Jefe de Hogar. Yo lo reivindicaba en el sentido que había sido en ese momento de emergencia del país una solución a muchos problemas, pero era claramente un problema. Nadie quería seguir con el Plan Jefe de Hogar por la cantidad de problemas que tenía, ¿no? Entonces se plantea una redefinición de ese programa Plan Jefe, dos redefiniciones en realidad. Una tenía que ver con desarrollo social, que decía, finalmente esto tiene que ser no es un trabajo común, digamos, sino que tendría que ser el trabajo de cuidado de los chicos. Entonces trató de transformar el jefe en un apoyo a la familia, y se creó un plan familias, que se llamaba, ¿no? Que daba la misma transferencia por actividades que tenían que ver con el cuidado y con el tema de la salud, empieza a venir eso. Y por otro lado, eso se llamó el Plan Familias, que fue otro producto, fue una redefinición de ese producto. Y por otro lado, una cosa que se llamaba el seguro de capacitación y empleo, que era transformar no las contraprestaciones, no pedirte que contraprestes, sino que te voy a dar prestaciones. Es decir, yo te doy la transferencia y en torno a esa transferencia te doy un conjunto de servicios, de capacitación laboral, de terminación de la escuela secundaria, de intermediación para apoyarte en la búsqueda de trabajo. Después se incorporó el tema de cuidado para poder acceder a las mujeres que querían dejar a sus hijos para poder realizar su búsqueda de trabajo. Entonces se redefinió en términos de esto que se llamó un seguro de capacitación y empleo, que se tiró para ver si la gente se sumaba o no a esto, o al Plan Familias, etc. Y de eso lo que apareció fue diciendo, finalmente ninguna de estas dos cosas van a ser el reemplazo de el Plan Jefe de Hogar. Lo que va a hacer es la asignación universal por hijo. Y la asignación universal por hijo reemplazó a todo este esquema. Algunos de estos siguen, pero generalmente lo reemplazó. Eso es un proceso de diseño del producto. Es decir, se hace a través de la experimentación en la historia, de las prácticas de implementación de estos productos y de la evaluación de los efectos y las posiciones que esos tienen, ¿no? Entonces acá hay un cruce entre un actor que ocupa el aparato estatal y por eso moviliza sus recursos, y una situación, ¿no? Y un proceso de exploración de alternativas,
de verificación de resultados y de puesta a prueba de hipótesis acerca de cómo están. El proceso de diseño no es un proceso individual de un genio que anda diciendo cómo tiene que ser este aparatito, sino un proceso de experimentación social. Entender por qué este producto está diseñado como está diseñado ahora es entender la historia del producto. Cuando ustedes analicen las políticas que tengan, el procrear, la asignación universal o la educación de adultos, lo que tienen que ver es la historia del diseño de ese producto, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo y cómo los distintos actores lo fueron reformulando. Y en general, los cambios y las modificaciones en el diseño del producto, ¿cómo se ajustan? Por un lado, evaluando el uso, ¿no? Esta experiencia que cuenta la compañera era una experiencia que se veía repetida muchas veces, ¿no? Dice, ¿qué nos piden? Una contraprestación por los 150 pesos. ¿No? El uso es ¿por qué a mí me lo sacan? ¿Por qué me lo dieron? ¿Por qué la intermediación es por una organización social o por un municipio y no una cosa más transparente? El uso, los problemas y los beneficios que esto trae es uno de los motores del diseño, la relación con el usuario. Y sobre todo, los cambios se hacen modificando la composición del producto. Vieron que el producto es una cosa decíamos, un conjunto de elementos muy heterogéneos. Bueno, el cambio en la composición de los productos es una de las cosas más importantes en términos de la modificación del diseño. Ahora vamos a ver eso. Y también de la coordinación con otros productos, ¿no? Vamos a salir del caso de las políticas públicas y vamos a ver todos estos productos que en algún momento se diseñaron, ¿no? Ahí lo que tenemos son un teléfono, una linterna, una cámara de fotos, una libreta, una brújula, auriculares, una sala de cine, de entretenimiento, internet, un juego, ¿no? Gran parte de la generación de nuevos productos es formas de combinar estas cosas de manera distinta. Hubo alguien que dijo, vamos a combinarla, y inventó esto, que combina todo lo anterior, ¿no? Y esto incluso no es un teléfono ya, ¿no? Es una combinación de todas estas otras cosas. Es un poco brújula, es linterna, es teléfono, es internet, es oportunidad para ver películas o lo que fuera. O sea, lo que quiero decir es, los productos son formas de combinar distintos elementos a través de normas y a través de argumentos que le dan consistencia y coherencia, ¿no? Esto es un concepto, ¿no? Es un concepto que combina cosas distintas, ¿no? A Steve Jobs se le ocurrió esto. Un avanzado. ¿Eh? Un avanzado Steve Jobs. Un avanzado, pero seguramente Steve Jobs juntó cosas que venían acumulándose a lo largo del tiempo con estas otras cosas. Pero sí, claro, él dijo, esto que tenemos acá, ¿se acuerdan? Lo vivimos nosotros, ¿no? En nuestro tiempo. Cuando estábamos en 2G y en 3G, eran teléfonos. Cuando pasamos a esto, a los teléfonos inteligentes, a los smartphones, le seguimos llamando teléfonos, pero ya no son teléfonos, es otro concepto, ¿no? Y son otras las reglas que organizan el uso de eso. Bueno, algo parecido pasa con los productos públicos. El diseño de los productos públicos y su rediseño es la composición que ellos tienen, ¿no? La manera de componerlos. Creo que la otra vez hablamos, con esto voy a terminar, hablamos del tema materno-infantil, ¿no? Las políticas materno-infantiles. Una de las políticas más viejas, creo que eso mencionaba, es la del control del embarazo. Hablamos de este tema de, ¿se acuerdan? Sí, hablamos de los médicos luchando con la sociedad de beneficencia para modificar la forma en que las madres cuidaban a sus hijos, ¿no? Y en realidad lo que decía yo, según los libros que he leído, un hermoso libro que se llama Políticas de Maternidad y Maternidades Políticas, no me acuerdo cómo se llamaba el autor, que cuenta la historia esta en Argentina y dice cómo acá en realidad se inventa la madre moderna en Argentina, ¿no? La idea de madre que tenemos ahora se genera en ese tiempo y esta medicalización del parto y de la gestación es la que la constituye, es lo que deje. El producto ahí era control del embarazo, eran los médicos, las enfermeras más bien, yendo a las casas o pidiendo que las embarazadas vayan a los centros de salud a hacerse los controles. El concepto de control materno es muy viejo, ¿no?
y el producto era eso, servicio de control del embarazo, así se llamaba originalmente, control del embarazo. Uno tenía que ir a hacerse los controles. Creo que esto está en el lenguaje todavía de cualquier madre hoy. ¿Te hiciste los controles o no te hiciste los controles? Y esto se medía incluso como, sí, fui y me controlé. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor que fue una vez una o dos veces durante su embarazo a que la vea el médico o algún agente de salud. A través de la experimentación y la evaluación de lo que pasaba con esto, empezó a complejizarse el producto control del embarazo. Y empezó a tener empezó a tener normas que lo organizaban. Ya no bastaba para que lo controlaran, para que un embarazo sea controlado, que vaya una vez o dos veces al médico, sino que tenía que ir 4 veces al principio y luego 6 veces al principio. O sea, había controles regulares que eran 6 veces. Es más, el primero tenía que ser antes de los 14 semanas, ¿no? Eso, si no, no es control, no se lo consideraba un control adecuado, sino que tenía que ser a lo largo de 14 semanas. Y después, incluso últimamente, ya en los años, sobre todo en 2000 y en adelante, se hizo todavía más complejo el control del embarazo, ¿no? Implica, fíjense acá lo que tiene, primer control que va acompañado de análisis de laboratorio, ecografía y PAP. Segundo control, hay otra ecografía y hay una vacuna, inmunización. Tercer control, hay consejería ambiental o social para ver si la madre está en condiciones de seguir adelante con su embarazo y de cuidarlo bien cuando crezca, etcétera, etcétera. Después hay un control, el cuarto control ya implica la vinculación con la maternidad de referencia. Es decir, en el cuarto control ya tenés que saber dónde vas a parir y esa maternidad de referencia tiene que tener ciertas condiciones y tenés que estar ya vinculado a eso. El quinto control, y después tenés otro análisis en el laboratorio y el taller preparto. El sexto control, después te vas a la maternidad, parís, y hay una pesquisa neonatal y una consulta puerperal de referencia. Fíjense la complejidad, la cantidad de cosas que combina este producto. Al principio era control, andá al dispensario, se llamaba dispensario o al centro de salud para que te vean a ver si estás bien. Después eran los 4 controles, después 6 controles y ahora toda esta complejidad. Y parece incluso que en el futuro esto parece tener tendencia a que adquiera más complejidad todavía, ¿no? O sea, hay un proceso acá de diseño y de rediseño, de complejización que acompaña la cobertura, ¿no? Se busca hacer crecer la cobertura, pero también se busca modificar la composición del producto. Fíjense, acá esto sacado de uno de los manuales del Ministerio de Salud, del 2015, la complejidad que tiene el producto asistencia a la embarazada. Y ya ni siquiera, ya hasta le queda chico el nombre asistencia a la embarazada, porque ya vemos que hay asistencia después de tener el niño. O sea, no es solo la embarazada, ¿no? Está la nueva ley que salió hace poco, mal llamada 1000 días, ¿no? Está también la ley esta que hace poco, que también procura complejizar más todavía este producto. Pero bueno, de lo que queríamos con esto es mostrar cómo hay procesos de diseño, que son procesos colectivos y sociales, de diseño y rediseño de los productos de una política. Y que el cambio en la forma de composición que tienen, que por lo tanto es un cambio en los argumentos que lo estructuran y en las normas que también lo estructuran, es un proceso central para esto. Con eso vamos a terminar el segundo punto.